Bienvenidos líderes del futuro, qué bueno que están aquí con nosotros explorando las grandes mentes que están cambiando todo lo que está pasando en el mundo del Customer Experience aquí en Ciudad de México. Hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo de la casa, Alan Andrei López, una persona que además de que es profundamente apasionado por todo lo que pasa aquí en el CX, además le encanta el chisme, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con capacitación y sobre todo con todo lo que tiene que ver con desarrollo de talento. Así que André, mil gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti y a todo el público. La verdad es que qué padre proyecto traen. Estoy muy emocionado y pues a darle, esto me emociona mucho. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo entraste tú al mundo de liderar personas? Pues yo te voy a decir que alrededor de hace 6 años empecé a tener ya gente a cargo, a tomar decisiones que influían no solamente a las personas, sino también en el rumbo de la empresa. Y eso pues de repente te da mucha satisfacción. Andrei, para ti, ¿qué es influir en las personas? ¿Qué es influir en su camino? Definitivamente yo lo adopto como que el pensamiento, las ideas, la forma de trabajar impacten positivamente en una persona y adopte alguna forma de trabajar. Puede ser como la tuya, quizás el ser mentor de algunas personas pues es ideal, pero también dejarle esa semillita a esa persona para que busque su camino, para que haga las cosas como él cree, que hacerlas mejor, pero definitivamente parte de un proceso en que tú hiciste un inicio y esperas a que esa persona, bajo la influencia que tú generaste, pues termine un proyecto, termine un trabajo, termine una parte de su vida. Andrei, ¿cuáles han sido los valores que te han guiado en este camino de hacer que las personas mejoren su trayecto? Pues el principal que he tenido toda mi vida es la honestidad con uno mismo, con la gente que te rodea y con la empresa en que estás trabajando. El que más me apasiona es ser fanático del cliente. Es un valor que siempre en la industria, en mi trabajo, he tratado de darle voz a esas personas, a esos clientes que definitivamente llegan a un proceso donde cuando la empresa es muy grande es difícil ser escuchados, ¿no? A veces se mueven en un río de procedimientos, de políticas y el cliente está diciendo ayúdame, ¿no? Entonces para mí el darle esa voz a los clientes, sobre todo cuando trabajas en una industria tan comprometida, tan grande como la nuestra, entonces darle esa facilidad a los clientes me apasiona siempre. Y la claridad de lo que estás llevando a cabo, de que la gente entienda cuál es el camino, de que no quede lugar a dudas, también ha sido uno de los principales íconos en los cuales yo me he movido. Cuando uno lleva mucho tiempo tratando de darle voz al cliente, siempre uno termina tropezándose en piedritas que le enseñan un montón, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos errores que te han ayudado a crecer como líder? Pues uno de esos errores es aceptar que te equivocas, definitivamente aprender de cuando las cosas no salen, cuando tú las planeaste, y ser humilde para aceptar que definitivamente no era el camino que tú querías, siempre ha ido muchísimo. Y cuando estás en el CX de las trincheras, es decir, estás ahí en la frente de batalla y probablemente no tomaste la mejor decisión de todas, es importante que tengas esa humildad de decir, vámonos un poquito para atrás, para tomar vuelo y volver a hacer las cosas. O sea, definitivamente, si algo yo podría decirles a estas personas que nos están escuchando todo el foro, equivocarse cuesta, pero a veces es necesario. Y aprender de ello y ser humilde para aprender de estas equivocaciones es la clave para que no vuelvan a repetirse esos errores, pero sobre todo sigas adelante, ¿no? A veces es complicado estos programas de darle voz al cliente, de trabajar para que el cliente sea céntrico en toda la empresa y toma ciertas decisiones que al contrario de contribuir a esto que acabo de mencionar, de ser geocéntrico con el cliente y realmente lo dejas al lado porque a veces impulsas más la venta, a veces impulsas más otros ámbitos que no es el cliente, te lleva a equivocarte. Es importante que sepas corregir y aprender de esos errores, ¿no? Entonces, definitivamente es una de las claves aquí, aprender esos errores y ser humilde para aprender que te equivocaste. Y claro, a medida que uno tiene que ser humilde para poder aprender de todos esos errores que uno comete, Andrei, uno aprende de eso, pero mejora uno. Uno como líder mejora directamente. Pero también uno tiene como líder el reto de hacer que las personas en su equipo se conviertan en nuevos líderes.
¿Cuál es tu secreto para poder hacer que los miembros de tu equipo sean grandes líderes? Pues se basa en la confianza que tienes con tu equipo de trabajo. Ellos deben asumir un rol que tú les estás guiando, ¿no? Dejar que tu equipo empiece a tomar sus propias decisiones. A veces cuesta porque te llenas de ansiedad, te llenas de saber si lo están haciendo bien, pero es algo que tiene que pasar. En el proceso de crear nuevos líderes es que tu equipo de trabajo empiece a tomar sus propias decisiones y con base en ellas terminar un trabajo bien o también equivocarse, generar su propio camino de piedritas y retroalimentar durante ese camino de piedritas. Entonces, una de las claves justo es darle ese poder a tu colaborador, a tu compañero de trabajo, para que aprenda de sus errores y también aprenda de todas sus victorias. Y siempre estar acompañándolo de lo hiciste muy bien, el apapacho en la espalda, o también si te equivocaste aprendamos de él, aprendamos juntos y resolvámoslos juntos. Pero no puede haber una transformación directa a un líder si no lo dejas explorar ese camino, ¿no? Y al final del día te darás cuenta que hay gente que también sigue a esa persona, como te siguió en un principio, y está el acompañamiento. Y entonces te darás cuenta que dejándolo tomar esas decisiones, ayudándolo justo en los momentos difíciles, pero no resolviéndole la vida, vas a empezar a generar ese carácter y ese liderazgo en tus colaboradores. Déjalos ser, déjalos que se equivoquen, déjalos que tomen esas decisiones y acciones correctivas y preventivas que te van a ayudar a no solamente que crezcan ellos, sino que a la par también te ayuden a crecer tú. Cuando uno es un líder, uno siempre tiene que tener ese sello personal para saber que ese liderazgo pasó por mis manos. ¿Cuál es tu secreto para implementar un tipo de liderazgo que la gente reconozca como tuyo? Principalmente, yo les recomendaría siempre es no dejen ninguna tarea que no estén dispuestos a ustedes realizar. Es importante que el equipo sí delegues actividades que como lo vimos en el punto anterior, que se equivoque tu equipo, pero nunca puedes solo levantar el dedo y decir hagan las cosas. Tienes que enseñarles cómo se hacen, pero asumiendo tú la responsabilidad de efectuarlo primero, ¿no? Ya después verá un desarrollo de si se hace mejor de esta forma o se hace mejor de otra forma. Pero tú debes primero tomar ese rol de arremangarte las mangas y querer hacer las acciones, y después se van a replicar. Entonces, si quieres tu sello personal, primero tienes que enseñarles el cómo. Y a partir de ahí, todo el mundo puede aprender, todo el mundo puede opinar, pero no puedes solamente ordenar. Entonces, algo de los que me ha funcionado mucho es que yo no tengo ningún problema por hacer actividades que tal vez no están en mi rol, pero si quiero que las demás personas, mis colaboradores y la gente que yo guío, las empiecen a hacer, tenemos que enseñarles cómo, tenemos que adoptar también esa postura para que ellos puedan decir, vaya, o sea, si lo está haciendo él, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y con toda franqueza, es algo que me ha servido muchísimo. Yo puedo estar en una mañana haciendo tareas que a lo mejor le corresponden a otra persona, pero porque quiero entenderlas, porque quiero que la gente también asuma ese compromiso, porque dentro de estos, dentro del día a día, siempre hay actividades que podemos con nosotros también contribuir con nuestros pares, con nuestro personal. Y entonces, el que tú las empieces a efectuar, aprendes de ellas, pero sobre todo dejas una marca en tu personal diciendo, Andrés lo está haciendo, ¿yo por qué no lo puedo hacer? O porque yo no debería de hacerlo, que también es otra postura importantísima. Gente que no quiere hacer las cosas porque dicen, eso no me corresponde, pero si mi líder lo está haciendo, esa cultura también se va desarrollando y para abajo, como cascada, yo lo voy a hacer, yo voy a asumir ese rol y te voy a enseñar a ti cómo me gusta que lo hagas. Pero aparte, estoy abiertísimo a que me digas cómo lo estás haciendo tú. Pero principalmente deben verte a ti que quieres desarrollar las cosas. Entonces, esa marca personal que platicabas en un principio es asume tu rol como líder y nunca pidas algo que tú no estés dispuesto a hacer. Y hablando de dar el ejemplo, ya que estás poniendo esto de armas tomar, que me encanta. Okay. Aquí hay una pregunta para ver cómo nos das tú el ejemplo y cómo le das tú el ejemplo a tu equipo, pero es, ¿tú qué ves que va a ser el impacto de la inteligencia artificial en esta industria?
Pues en esta y en todas las industrias es una realidad. Nosotros debemos adoptar que esto ya llegó, que en algunos sectores ya incluso hasta sobrepasó a lo que como se venían trabajando. Y en mi industria particular es algo que se está adoptando de manera precisa, de manera continua, un poquito lenta hasta cierto punto, pero va a ser una realidad. Es decir, si nosotros generamos un ejemplo en la antigüedad, cuando se venía la revolución industrial y a veces no creían que una máquina iba a eficientar trabajos, iba a sacar productos en serie, pues pasó y aquellas industrias que no se subieron al barco seguramente se ahogaron, ¿no? Entonces yo les recomendaría siempre estar muy a la vanguardia con estas nuevas tecnologías, cómo se trabaja en la industria, cómo lo están haciendo otras personas, otras industrias también, tus competencias, tus colegas, y súbanse al barco, pero aparte de subirse al barco, agarren el mejor lugar posible. Porque de que la inteligencia artificial va a absorber, eficientar y crear nuevas condiciones de trabajo y nuevas formas de trabajar, justamente, eso ya es una realidad para todos. Y mientras que estamos buscando el mejor puesto en este barco en el que toca subirnos, ¿cuáles son esas habilidades que tenemos que tener como líderes para dirigir en esta era de la inteligencia artificial? Pienso que la principal es ser curioso. Siempre tratar de estar investigando de las nuevas tendencias, de lo que pasa con el vecino y también con el vecino más lejano. Siempre querer aprender más, siempre tratar de estar a la vanguardia, porque si antes se movía la industria de cierta forma, hoy creo que lo hace muchísimo más rápido que lo hacía hace 10 años. Y entonces, si no entendemos cómo va el mercado de una manera mucho más rápida que lo hacíamos antes, pues tenemos el riesgo de bajarnos del barco y de no estar nosotros también a la vanguardia. Y la segunda habilidad que yo creo que es importante es justo la adaptabilidad, el ser conscientes de que el cambio implica ciertas maneras de trabajar diferentes a lo que hoy lo estamos haciendo, y a veces es difícil soltarlo, ¿no? Entonces, precisamente por eso una habilidad de adaptarse a este cambio es importantísima para justo no vivir en el pasado y siempre a la vanguardia. Ok, nosotros como líderes no nos podemos bajar del barco. Correcto. Me lo como, me encanta. Pero ¿y nuestro equipo? ¿Cómo los preparamos a ellos para que estén listos para el cambio tecnológico? Yo les recomendaría siempre que sean un diagnóstico de cómo está entrando la inteligencia artificial, otros modos de trabajar, pero ese diagnóstico es, a ver, cómo estás en ese momento y el equipo que enfrenta en ese momento. Y a partir de ahí empezar a buscar capacitación, empezar a buscar formas nuevas de trabajo en otra industria, ver cómo se está moviendo y que te acompañe el equipo. Es decir, todos debemos asumir un rol importante en nuestros equipos de trabajo, pero tu equipo debe contribuir también con esa información que te va a retroalimentar. Como lo vimos en la pregunta anterior, el sembrar la curiosidad de estar investigando qué se está haciendo en la industria, pues no es propio nada más del líder. También es importante que los colaboradores, que la gente a la cual diriges, tengan ese apetito de saber para dónde va. Y ellos sean incluso los mismos que te puedan retroalimentar. Oye, André, ya vi que se está trabajando en otra empresa así, de este modo. Oye, ya viste cómo se está trabajando en China, cómo se está trabajando en Estados Unidos, que es importantísimo que ellos también tengan esa hambre de seguir aprendiendo y tú darles las facilidades de poder aprender. Siempre hay cursos que se puedan estar tomando, siempre hay noticias importantes y frescas. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso hay un grupito ahí de internet, de WhatsApp, donde, se suben a veces ciertas cosas de trabajo, pero también nos relajamos y, oye, hay esta noticia, oye, también encontré esto en internet, se está haciendo de esta forma en otro lado. Entonces, el ser recíprocos con la información es importantísimo para que los colaboradores se suban al barco contigo y compartan la misma silla. Ahora, si todo el mundo tiene las mismas herramientas, todo el mundo paga $19 por usuario por mes, ya, y todo el mundo tiene lo mejor de lo mejor. ¿Cómo marcamos un diferencial como líderes en un mundo dominado por la inteligencia artificial? Qué buena pregunta, porque ya la he pensado muchas veces y cuando hago un pedido ya hoy por hoy en alguna de esas plataformas que te traen cosas, que digo, oye, qué fácil es. Y seguro que atrás está una inteligencia artificial tomando el pedido y investigando y haciendo esto y haciendo lo otro. Y tú dices, wow, se está moviendo muy rápido.
y todo el mundo está haciendo lo mismo. Pero hay veces donde yo siento poca calidez en esos servicios. A mí me gusta mucho todavía que del lado de aquel lado de la bocina esté una persona que realmente esté preocupada por cómo te sientes y qué es lo que necesitas. Platicábamos que nosotros en la industria atendemos a una cantidad diferente de mercado, de edad, de época, de generación. Y estoy seguro que hay una generación que no está tan familiarizada con la inteligencia artificial y hay otra que te lo exige. Y entonces, bajo ese concepto es, ¿por qué no darle un mix? ¿Por qué no darle a ese mercado un diferenciador donde sí vamos a ser muy eficientes con la inteligencia artificial, pero también no hay que volvernos tan fríos? Hay que darle al mercado una parte de humanidad siempre, porque es la que siente tu sentir, tu enojo, tus ansias, la que te dicta y la que te da la voz de estoy preocupado o estoy muy feliz con lo que estás haciendo. Y una inteligencia artificial no lo va a adoptar de esa forma. Y entonces, algo que tratamos de hacer en la industria, justamente donde nos movemos, es vamos a ser eficientes con una inteligencia artificial, pero no olvidar esa parte humana que hace que todo esto se mueva y que el cliente te prefiera, ¿no? Esa es la clave. Y finalmente, todo el mundo tiene las mismas herramientas, todos estamos compitiendo en el mismo mercado, todo el mundo tiene todo, pero hay que ganar. Okay. ¿Cuál es tu visión, Andrei, para poder triunfar en un mundo impulsado por la inteligencia artificial? Hay que sacarle provecho a la inteligencia artificial. Hay que sacarle todo el provecho posible para optimizar recursos, para eficientar procesos, pero nunca olvidar esa parte humana que todos buscamos. O sea, sí es muy padre que cuando levantes el teléfono o agarres una app, todo sea más rápido, todo sea mucho más eficiente, pero también hay una parte humana que debe traer todo esto. No hay que olvidar que la inteligencia se debe amoldar a nuestras necesidades y no nuestras necesidades a la inteligencia artificial. Esta parte yo la siento muy interesante porque no olvidamos nunca ese factor humano que hace que el producto, que el servicio realmente tenga esa calidez, esa parte que está buscando nuestro consumidor, y hay que entenderlo así. Te decía que en el mercado hay una parte que nos exige que todo sea muy rápido, que todo se entregue con los detalles y los requerimientos que tú pediste en un inicio, y otros que te dicen, dime cómo lo hago, enséñame qué es lo que necesito. Y en mi industria eso es todos los días. Y entonces para estos mercados decir, vamos a hacer algo dual, que la inteligencia artificial se aborde, que eficiente, pero nunca olvidar ese factor humano que justamente nos hace dar un servicio de calidad, dar un servicio también cálido y un servicio eficiente. Entonces, ¿cómo vamos a ganar? Busquen lo que el mercado está pidiendo. Sí nos está pidiendo las cosas más rápido, nos está pidiendo ser más eficientes y la industria te está pidiendo optimizar cosas. Pero nunca debemos de dejar atrás el trabajo humano, esa calidez de responder, esa forma de trato, de camaradería que tenemos con una persona. Porque eso creo que es la clave para todo. No todo es la tecnología, es bien importante, pero también siempre dar un servicio cálido, humano, va a hacer que tu cliente se enganche. Y para mí siempre, sobre todo en la industria donde yo me muevo, es clave. Bueno, pues ya lo oyeron aquí en Líderes del Futuro. Mil gracias a Andrei López que nos está acompañando aquí, compartiendo su mente y compartiendo todas estas grandes ganas de ganar. Al contrario, yo les agradezco a ti y a todo tu público. Porfa, siempre estén actualizados, siempre sigan este tipo de información que yo platicaba al principio de la entrevista. Es bien difícil conseguirla en México, por lo menos. Esto vale oro para todos los que estamos metiéndonos como líderes del CX. Que te den un espacio para tener esta conversación desde las trincheras, porque así es. Es para mí y para la gente, para tu audiencia, creo que va a valer mucho. Muchísimas gracias por la invitación y estamos conectados. Pues ya lo vieron acá. Mil gracias, Andrei, mil gracias a ustedes. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el futuro.